Welcome, everyone. Bienvenidos todos. My name is Pastor Barry, and this is Jorge Mera. And we are here to present another Healing of the Nations presentation. Y bueno, mi nombre es el Pastor Berry, yo soy el hermano Jorge y estamos aquí para compartir otra presentación de Sanando las Naciones. And this morning we'll be talking about the dream of Miller. Y en William esta Miller. mañana vamos a estar hablando acerca del sueño de Guillermo Miller. Because we're going to find out that Miller's dream is very significant. Porque vamos a descubrir que el sueño de Guillermo Miller es muy significativo. Understanding the times which we're now living in, Entendiendo los tiempos en los cuales ahora vivimos and how many of the things that's in the dream has met fulfillment como muchas de las cosas que hay en el sueño se han cumplido in the Advent movement. en el movimiento adventista. And we're going to see that this history, the history of what took place then, will be repeated again in our day. Y vamos a ver cómo la historia de lo que sucedió en aquel entonces va a repetirse en nuestros días. And so we're going to see that from the Word of God. Y vamos a verlo desde la palabra de Dios. Okay? So at this time, I ask you to join me in a word of prayer. Así que queremos invitarlos a que puedan orar con nosotros. This time, let us bow our heads, let us kneel for Vamos a prayer. postrar nuestros rostros, a arrodillarnos para orar. Father in heaven, Padre que está en los we cielos, come to thee in prayer, venimos delante suyo en oración, asking for the presence of your Holy Spirit, pidiendo por la presencia del Espíritu that he will Santo, abide with us que Él pueda morar con and that he will nosotros be in us, y que pueda estar en and that he will nosotros, guide us into all truth que nos pueda guiar a toda verdad and show us things to y come. mostrarnos las cosas por venir. Now, Lord, speak to us. Por favor, háblenos, Señor, Let your word be exalted. y que su palabra sea Let exaltada, Jesus be uplifted. que Jesús sea levantado. And we thank you for hearing and answering our Y prayer. le agradecemos por escuchar y responder In nuestras Jesus' oraciones en el nombre de And Jesús for his y sake, por sus méritos. amen. Amén. Now, in the Bible, En la Biblia the Bible has a issue when people have dreams. vamos a ver algo con respecto a qué pasa cuando las personas tienen sueños. The Bible said we are to test those who say they have dreams or visions. La Biblia nos manda a poner a prueba a aquellos que tienen sueños o visiones. In Isaiah 8:20, En Isaías capítulo 8, versículo 20, the Bible says, to the law and to the testimony. la Biblia nos dice a la ley y al If they testimonio. speak not according to this Si word, no hablaren conforme a esta palabra, it is because there is no light in them. es porque no hay luz en ellos. Meaning no real truth in what's being Es said. decir, no hay verdadera verdad en lo que están diciendo. And in Deuteronomy 13, Y en Deuteronomio we capítulo have an 13, incident vemos ahora un where incidente people have dreams, but they will lead the people away from the commandments of donde las God. personas tenían sueños, pero desviaban al pueblo de la ley de Dios. Let's de los go to Deuteronomy mandamientos. 13 for a moment. Vamos por un momento a Deuteronomio Let's take a look capítulo at what the 13 Bible said. y vamos a ver qué dice la Biblia. Deuteronomy chapter 13, Deuteronomio capítulo 13, verses 1 through 6. del 1 al 6. If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, and giveth thee a sign or wonder, y te anunciare señal o prodigios, and the sign or wonder come to pass. y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Now, brothers and sisters, you hear this. Ahora, noten lo que If dice, there rises up among God's people que si surge dentro del pueblo a de man Dios or a woman that's un claiming to be a dreamer of hombre dreams, o una mujer que dice ser un soñador de sueños, and they give a sign or wonder, y nos hacen alguna señal o prodigio, and the sign or the wonder come to y la pass. señal o prodigio suceden, Now, immediately somebody will say, that person's of God. inmediatamente la persona diría, eso es de Dios. But hold on a minute. Pero hagamos una pausa. Listen carefully to what the Word of God says. Escuchen con atención lo que dice la palabra de Dios. For the Scriptures give us instruction Porque las escrituras nos dan in instrucción righteousness, en justicia, in Christ-like character, en el carácter de Cristo, and in the character of the Word, which is a character of God Himself. carácter de la palabra que es el carácter de Dios mismo. Look what the Bible Y says. noten lo que dice la It Biblia. says, and He give us, and it says, and the sign or the wonder come to Y pass, se cumpliere, versículo 2, la señal o prodigio que él te anunció, wherefore He spake unto thee, saying, diciendo,
Let us go after other gods, Vamos en pos de dioses ajenos which thou hast not known, que no conociste and let us serve them. y sirvámosles. Thou shalt not hearken unto the words No of that prophet, darás oído a las palabras de tal profeta, or that dreamer of dreams. ni a tal soñador de sueños, For the Lord your God proveth you, porque Jehová vuestro Dios os está to know probando whether you will love the Lord your God para with all saber your heart, si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón and with all your soul. y con toda vuestra alma. Ye shall walk after the Lord your God, En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, and fear him, a él and temeréis, keep his commandments, guardaréis sus mandamientos and obey his y voice, escucharéis su voz, and ye shall serve him, y a él serviréis and cleave unto him. y a él seguiréis. Notice what the Bible says, beloved. Noten lo que dice la And Biblia, that amados, prophet, que el profeta or that dreamer o of el dreams, soñador de sueños, shall be put to death. versículo 5, ha de ser muerto. Why would he be put to death? ¿Por qué? What's the reason? ¿Cuál es la razón? Because they had a dream, Porque tuvieron un and the sueño dream came to y el pass? sueño se cumplió. Is that why they're being put to death? ¿Es esa la razón The answer por la is cual no. se declara muerte sobre el Why are they being profeta? put to death? La respuesta es no. ¿Por qué? Because he has spoken to turn you away from the Lord your God, Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, which brought you out the land of Egypt, que te sacó de la tierra de Egipto and redeemed you out of the house of y bondage, te rescató de casa de servidumbre to thrust thee out of the way which the Lord thy God commanded thee to walk in. y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. So shall thou put Y the así evil quitarás el mal away from the midst of thee. de en medio de ti. Notice what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. They were to put the evil away from the Tenían midst of them. de esa manera quitar el mal. Now, what was the reason? ¿Cuál era la razón? Because even though the sign or the wonder came to Porque pass, aunque el prodigio o la señal se the cumpla, sign or the wonder led them away ese prodigio señal los from the desviaba commandments of de God los mandamientos de Dios and led them and would lead them literally into transgression. y los guiaría literalmente al camino de la transgresión. And why would he put to death? Entonces, ¿por qué se les daba pena de Watch muerte? carefully. Noten con Verse atención. 6. Versículo 6. And if thy brother, Y si tu the son of hermano, thy mother, hijo de tu madre, and thy son, o tu hijo, or thy daughter, o tu hija, or the o tu wife mujer, of thy bosom, or thy friend, o tu amigo íntimo, which as thine own soul entice thee secretly, te saying, incitare diciendo en secreto, let us go and serve other gods, vamos, sirvamos a dioses which ajenos, thou hast not known, que ni tú ni tus padres thou conocisteis, nor thy fathers, ni tú ni tus padres, namely the gods of the people which are around about you, de los dioses de los pueblos que están a vuestros alrededores, nigh unto thee, cerca de ti or far off from thee, o lejos de ti, from one end of the earth, desde un extremo de la either to the tierra other end of the earth, hasta el otro extremo de thou ella, shalt not consent unto him, no consentirás con él, nor hearken unto him. ni le prestarás oído, Neither shall thine eyes pity ni him, tu ojo le compadecerá, neither shalt thou spare, nor shalt thou conceal him. ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, But thou shalt surely kill him, sino que lo matarás. thy hand shall be first upon him, Tu mano se alzará put primero him to sobre death. él para matarle, and afterwards the hand of all the people. y después la mano de todo el pueblo. They shall stone him with stones, Le apedrearás hasta que that he muera. die, because he what, everybody? Por cuanto que hizo, Because he sought procuró to thrust thee away from the Lord thy God, apartarte de Jehová tu Dios, which brought thee out of the land of Egypt, que te sacó de la tierra and de out the Egipto, house of bondage. de casa de servidumbre. So we see very clearly. Entonces vemos claramente But why would people put to death? por qué se le daba la muerte Because a las their personas, teaching porque su enseñanza, or their error su error, would lead the people guiaba al pueblo into transgression. hacia la transgresión. And that transgression will ultimately, if they don't repent,
or Y if they esa- get deceived by it, Transgresión, si es que no se arrepentían y seguían el camino del engaño, can cause the death of many in the podía congregation. causar la muerte de muchos en la So congregación. before that happens, God said, take that one, take Entonces, that man, antes de que eso suceda, Dios decía, tomen a ese hombre o a esa mujer and stone him, y tenían que apedrearlo, because he has sought to lead you away, porque buscaron desviarte basically, from my command. de mis mandamientos, básicamente. So I want you to see. Entonces, quiero que tengamos eso And so presente. dreams are very important, Así que los sueños son muy but we need importantes, to test them, even if some come to pass. pero tenemos que ponerlos a prueba, aun si los sueños se cumplen. And what did the Bible say that God will do? What's God's purpose for giving Pero, dreams? ¿qué dijo Dios que iba a hacer? ¿Cuál es el propósito de Dios en dar sueños? Go me to Job 33. Vamos a Job 33. Let's look at Job 33, 15 through 17. Job 33, 15 al 17. Job 33, 15 through 17. Job 33, 15 Listen al again what the 17. Bible has to say. Noten lo que la Biblia tiene que decir. In Job 33, En Job 15 through 33, 17, del 15 al the 17, Bible says, la Biblia nos in a dice, dream, por sueño, I'm sorry, verse 14. y vamos a comenzar del 14. It says here, for God speaketh once, Sin embargo, habla Dios yea, twice, en una o en dos maneras. yet man perceiveth it Pero not. el hombre no entiende. In a dream, Por sueño, in a vision of the night. en visión nocturna. When, it says here, in a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon him, Cuando el sueño For cae men. sobre los hombres, and slumbering upon the bed, cuando se adormecen sobre el lecho, then he opens the ears of men entonces revela al oído de los hombres to seal their instruction, y les señala su consejo that he may withdraw man from his purpose para quitar al hombre de su obra and hide pride from man. y apartar del varón la soberbia. My. Entonces, So God gives dreams also Dios da sueños to también give men instruction, para dar instrucción al that he hombre, might hide pride from men. para de esa manera apartarlo de la So soberbia, del orgullo. dreams can also be dreams that give instruction. Así que los sueños también son sueños que pueden dar Do instrucción. we have an example of a person having a dream and having instruction? ¿Será que tenemos algún ejemplo de alguien teniendo un sueño que da instrucción? Let's go to Matthew 27:19. Vamos a Mateo 27:19. Matthew 27:19. Mateo 27:19. This is what the Word of God said. Y esto es lo que dice la palabra Matthew de chapter Dios. 27, verse 19. Mateo 27, The Bible 19 says, nos dice, therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, whom will ye that I release? Unto you, Barabbas, or Jesus, which is called the Christ? comenzando del verso 17, nos dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? For he knew that for envy they had delivered him. Porque sabía que por envidia le habían entregado. When he was set down on the judgment seat, Y estando él sentado en el tribunal, his wife sent unto him, saying, su mujer le mandó a decir, have nothing to do no tengas nada que ver with that just man. con ese hombre justo, For I have suffered many things this day porque hoy he padecido mucho in a dream en sueños because of him. por causa de él. Listen again. Noten nuevamente, So Pilate's wife was Así que- sending a message to Pilate, la mujer de had Pilato le nothing to estaba do with this trial concerning Jesus. enviando un mensaje a Pilato de que no tenga nada que ver con este juicio con respecto a Jesús. In Matthew 2:19 and 20, En Mateo 2, look 19 what y the Bible 20, says again. noten Matthew lo que 2, nuevamente nos dice la 19 Biblia. and 20. Mateo 2, 19 y 20. The Bible says, La Biblia nos dice, but Herod was dead. pero después de muerto Herodes, Behold, the angel of the Lord appeared he aquí un ángel del Señor apareció in a dream to Joseph in Egypt, en sueños a José en Egipto, saying, arise diciendo, and levántate, take the young child and his mother toma al niño y a su madre and go to the land of Israel. y vete a la tierra de For Israel, they are dead which sought the young child's life. porque han muerto los que procuraban la muerte del niño.
What did he have? Entonces, ¿qué tuvo He José? had a dream, Sueños. but the dream that was given him Pero el sueño que se le dio instruction. dio una instrucción. And so as we look at Miller's dream, I Así want to, que conforme veamos el sueño de Miller Miller, was not a very young man when he had this dream. él no era un hombre muy joven cuando tuvo este What sueño. does the Bible say about men in the last days ¿Y having qué dice dreams? la Biblia con respecto a los hombres en los últimos días teniendo sueños? In Joel chapter 2, En el libro de Joel, Verse capítulo 28. 2, versículo 29, listen what the 28, word of God says here. Joel 2, 28, noten lo que dice la Biblia. The Bible says here, La Biblia nos dice, and it shall come to pass y después that afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, And your sons and your daughters shall prophesy. y profetizarán vuestros hijos y vuestras Your hijas. old men shall dream dreams, Vuestros ancianos soñarán sueños, and your young men shall see y visions. vuestros jóvenes verán visiones. And I will also upon the servant and Y upon the también handmaid sobre los in siervos y those sobre las days siervas will I pour out my spirit. derramaré mi espíritu en aquellos días. The Bible shows very clearly that God will have those who will have dreams and visions. Así que la Biblia nos muestra claramente que Él tendrá aquellos que tendrán sueños y visiones, even in the last days. aún en los últimos días. But no matter who they are, Y no importa quiénes sean, the dream or the vision must be el put to the law and to the sueño testimony. o la visión tiene que ser puesto a la ley y al And testimonio. even as we look at Miller's dream, Aún este sueño de we're going to Guillermo put Miller, it to the law and to the vamos a testimony. ponerlo a la Amen. ley y al Amen. testimonio. Amén. Look what the Amén. Bible says. Now Noten let's lo que go, dice la let's go Biblia. into it. Vamos a Now comenzar. Miller had a dream. Guillermo Miller tuvo un sueño. It says, I dreamed that God, by an unseen hand, sent me a curiously wrought casket. Y nos dice aquí, soñé que Dios, por medio de una mano invisible, me mandaba un cofre de curiosa hechura. About 10 inches long Tenía unos 10 pies de largo by 6 square, y 6 de ancho, made of ebony, hecho de ébano, pearls, de perlas, curiously inlaid. curiosamente incrustadas. It's a little closer now. Vamos a ver un poco más. Remember, it's a casket. Así que había un cofre, It's 6 by 10, y el cofre, aquí por si and acaso it's en made by inglés, ebony and pearls, está en curiously wrought. pulgadas, en español está en centímetros, pero las medidas son importantes, son 10 por 6. Now I want you to notice, beloved, that Pero it noten, says amados, the casket there. It says to the casket there was a key attached. el cofre tenía una llave adjunta, una llave adherida. All right, keep ¿Ok? that in Noten mind. eso y manténganlo en mente. Miller says, I immediately took the key, De opened the inmediato, casket. When lo- to my wonder and surprise, I found it filled with all sorts and sizes of jewels. de inmediato tomé la llave y abrí el cofre, el cual, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas de todo tipo y tamaños. Diamonds, precious stones, gold and silver coins of every dimension and value, beautifully arranged in their several places in the casket. Diamantes, piedras preciosas, monedas de oro y plata de todo tamaño y valor, hermosamente ordenados en sus diversos lugares dentro del cofre. Now, notice something very carefully. Y notemos algo con mucho cuidado. He said this casket had all these beautiful, precious jewels in it. Nos menciona que este cofre tenía todas estas piedras preciosas y joyas dentro de él, Beautifully arranged, que estaban ordenadas indicating there hermosamente, was order. indicando que había orden. Then he said, but now notice carefully, it says, Pero noten con and cuidado. thus arranged, they reflected a light and glory equal only to the sun. Y luego nos dice, y así dispuestos, reflejaban una luz y gloria solo igualable a la del sol. And so, brothers and sisters, watch, let's pay attention carefully. Así que prestemos mucha atención, hermanos y hermanas, We're going to find out later what those jewels are. porque luego vamos a descubrir qué son But I estas want you to remember these joyas. jewels reflected a light and glory Pero equal quiero to the sun. que notemos que estas joyas nos dice en la visión que reflejaban una luz y una gloria solo semejante a la del sol. Well, let's go a little bit closer now. Pero ¿qué más? It says, I thought it was not my duty to enjoy the wonderful sight alone. Pensé que no tenía derecho a disfrutar solo de este espectáculo maravilloso. Although my heart was overjoyed, Ah.
a brilliancy, beauty, and value of its contents. A pesar de que mi corazón rebosaba de gozo frente a la brillantez, la belleza y el valor de su contenido. I therefore placed it on the center table in my room Por tanto, lo puse sobre una mesa en el centro de mi habitación and gave out word e hice saber a todos that all who had a desire might come and see the most beautiful, most glorious and brilliant sight ever seen by man in this life. e hice saber a todos los que tuvieran deseo podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante jamás visto por hombre alguno en esta So vida. even though he said this beautiful casket, Entonces, aunque él vio este cofre hermoso, he realized that he wanted others to see. él se dio cuenta que él quería que otros también lo vean. That would indicate something later. Y eso vamos a ver que luego va a indicar We'll find out otras later. cosas que vamos a descubrir It's luego. going to go closer. Vamos a ver un poco más de lleno. So other people started coming. Otras personas comenzaron a venir. This is what it says. Noten lo que él dice. The people began to come. La gente comenzó a acudir. To come in first, few in number, Al principio eran unos pocos, but increasing to a crowd. pero el número fue aumentando hasta ser una multitud. When they first looked into the casket, Cuando miraron por primera vez al interior del cofre, they would wonder and shout for joy. se maravillaban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Notice, beloved, what they're seeing in the casket. Así que noten, amados, lo que ellos They're notan just en el looking at the cofre. jewels and they look at it with wonder and they begin to shout for Y al joy. ver esas joyas empezaron a exclamar de gozo. Let's go a little bit closer. Pero vamos a seguir viendo. But when the spectators increased, Pero cuando el número de espectadores aumentó, everyone began to trouble the jewels, cada uno se puso a desordenar las joyas, taking them out of the casket sacándolas del and cofre scattering them on the y table. desparramándolas sobre la mesa. They came and saw the jewels. Así que nuevamente vinieron, vieron las joyas, They began to take them and handle them pero comenzaron a manipularlas, a and they desordenarlas scattered it on the table. y a esparcirlas sobre la mesa. But let's go a little closer. Pero vamos a ver qué más. I began to think that the Comen- owner would require the casket and the jewels again at my hand. Comencé a pensar que el dueño iba a requerir la devolución del cofre y de las joyas puestas en mis manos. And if I suffered them to be scattered, Y si toleraba que las esparciesen, I could never place them in their places in the casket again. jamás podría volver a colocarlas como estaban en sus respectivos lugares dentro del cofre, Place them in the casket again as before. como estaban anteriormente ordenadas. And felt I should never be able to meet the accountability, for it would be immense. Sentí que jamás sería capaz de enfrentar la rendición de cuentas, la cual sería inmensa. Now he's concerned because they're scattering the jewel. Y ahora él está preocupado porque aquí se están esparciendo ahora las joyas. And he believes he has an accountability to the owner of the casket Y and él of the cree jewels that's in it. que tiene que rendir cuentas por el cofre y las cosas que están dentro de él. Please keep these things in Por favor, mind. mantengan todos esos pensamientos. Then I began to plead with the people Entonces empecé a rogar a la gente not to handle them, que no tocase las nor joyas, take them out of the casket. ni las sacase del cofre. But the more I pleaded, Pero cuanto más les rogaba, the more they scattered. tanto más la esparcían. And now they seem to scatter them all over the room, Y llegaron a esparcirlas a través de toda la pieza, on the floor, por el piso and on every piece of furniture y sobre cada mueble de la habitación. in the room. My. Listen, I then saw Luego vi that among the genuine jewels que entre las joyas y las And- monedas genuinas, and coins, entre las joyas y monedas they had genuinas, scattered an innumerable quantity of spurious jewels. ellos habían diseminado una cantidad innumerable de joyas espurias And counterfeit coins. y monedas falsas. I was highly incensed Yo estaba muy indignado at this base conduct and ingratitude, por la conducta vil e ingrata de la gente. and reproved and reproached them for it. Y los reprendí y los reproché por ello. But the more I reproved, Pero cuanto más los reprendía,
they scattered the spurious jewels tanto más se diseminaban las joyas espurias and false coins y monedas falsas among the genuine. entre las genuinas. Now we got a problem on our hands. Ahora hay un problema, Because now not only does he got to look for the jewels, porque ahora no solo tiene que buscar las but joyas, now his situation has become more difficult pero ahora se vuelve más difícil la because some situación, people have scattered some false jewels. porque ahora hay personas que han diseminado joyas falsas. I then became vexed in my physical soul Entonces me enfadé en mi alma física and began to use physical force to push them out the room. y empecé a usar la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. He says, but while I was pushing one, Pero mientras echaba a una persona, 3 more would enter and bring in dirt and shavings and sand. 3 más lograban entrar y traían suciedades, virutas, arena y todo tipo de basuras. All manner of rubbish Todo tipo de basuras. until they covered every one of the true jewels. Hasta que cubrieron cada una de las joyas verdaderas. Till they covered every one of the true jewel, diamonds and coins. De cada una de las joyas, de las monedas y de los diamantes verdaderos. Which was all excluded from sight. Los cuales quedaron ocultos de la vista. Now you would think that would be enough. Y pensaríamos, bueno, eso ya es suficiente. But let's look a little more. Pero vamos a ver un poquito más. They also También tore in pieces hicieron pedazos my casket. mi cofre. Now, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it's one thing to scatter the jewels, una cosa es regar las joyas, but it's a completely another thing pero ahora otra cosa es when they tear up the casket that goes cuando with the jewel. ahora tratan de romper el cofre que tenía las joyas. This is very serious, Es algo muy serio and we're going to see what it means. y vamos a ver qué significa. But we must finish the dream Pero tenemos first. primero que terminar el relato del sueño. Listen what the Word of God says. Noten lo que dice la palabra de It Dios. says here, they tore in pieces my casket and scattered it among the rubbish. And I thought no man regarded my sorrow or my anger. También hicieron pedazos mi cofre y dispersaron dichos pedazos entre la basura. Pensé que nadie consideraba mi dolor o mi ira. I became wholly discouraged and disheartened Me and sat down desalenté. and wept. Y me descorazoné por completo de manera que me senté y lloré. While I was thus weeping Mientras estaba así llorando and mourning y lamentándome for my great loss por mi gran pérdida and accountability, y la rendición de cuentas, I remembered God me acordé de Dios and earnestly prayed y le pedí fervorosamente that He would send me help. que me mandase ayuda. Have you ever been there ¿Alguna vez han estado en esa situación where things got so bad, donde las cosas se ponen tan malas, so uncertain, tan inciertas, confusion in the home, confusión en el hogar, that you remember God, que uno se acuerda de Dios, that your heart turns to go to Christ que mi corazón ahora se volca hacia and Dios ask God for help? y ahora le pido a Dios ayuda? Isaiah 65:24 En says, Isaías 65:24 it nos shall dice, come to pass, y pasará before they call, I'll answer. que antes que clamen a mí responderé, And while they're yet speaking, y mientras aún están hablando la palabra está I en su will boca, hear. yo escucharé. Well, let's go a little closer. Pero vamos a ver un poco más. Immediately the door opened, Inmediatamente se abrió la puerta and a man entered the room. y entró un hombre a la habitación. When the people all left, Cuando la gente se hubo ido, and he, having a dirt brush in his hand, y él con una escobilla en su mano opened the windows abrió las and ventanas began to brush the dirt and rubbish from the y room. comenzó a escobillar, a barrer la suciedad y la basura de la habitación. I cried to Le him grité que tuviese cuidado, to forbear, que tenga cuidado, for there were some precious jewels scattered among the rubbish. porque había algunas joyas preciosas dispersas entre la basura. Listen to this. Pero ahora noten, He told me, me dijo, talking about the man with the dirt hablando brush del hombre con la escoba, con la that was cleaning escobilla, the room, que había entrado a la habitación taking out the rubbish, taking Para- out
taking out the rubbish sacar toda la basura and the dirt and the shavings and the sand, y toda esa arena y toda la suciedad, he told me, me dijo, fear not. no temas. Sound like Isaiah 41:10, doesn't it? Nos suena a Isaías 41:10, ¿no? For he would take care of them. Porque Él se haría cargo de ellas. Remember Isaiah 41:10? ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 41:10? Fear thou not. No temas. What was Miller's condition at this ¿Cuál point? era la condición de Guillermo He Miller was en este totally momento? Él discouraged. estaba totalmente desanimado. But he prayed to God for help. Pero oró a Dios por ayuda. And what did the Bible say in Isaiah ¿Y qué 41:10? dice Isaías 41:10? Fear not, No temas, for I am with thee. porque yo estoy And be not contigo. dismayed, for I am thy God. No te desanimes, I porque will yo strengthen soy tu thee. Dios. Yo te fortaleceré. Yea, I will help thee. Yo te ayudaré. Yea, I will uphold thee Yo te sustentaré with the right hand of my con la righteousness. diestra de mi justicia. And so, Entonces, Miller pleads with the man to be careful. aquí ahora Guillermo le dice al hombre que tenga cuidado, But the man assures him that he'll take care of it. pero el hombre le asegura que él se iba a encargar. Then, while he brushed the dirt Después, mientras escobillaba, barría la and the suciedad rubbish, y la basura, false jewels las joyas and espurias counterfeit y las coins monedas falsas, all rose and went out the window like a cloud, and the wind carried them away. subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento las llevó lejos. What was carried away? ¿Qué fue llevado lejos? Rubbish, La basura, false jewels, las joyas falsas, Counterfeit espurias, coins. las monedas falsas, and it was carried away like the wind. y como el viento fueron sacadas. Does that sound familiar to anybody? Eso de viento. Don't we ¿nos read suena something like that in the book of parecido a Daniel algo? about the wind carried them Encontramos away? algo acerca de un viento que se lleva algo lejos en el libro de Daniel de And, pronto. and isn't Daniel deal with all? Doesn't the book of Daniel also talk about metals, ¿Y rich será metals? que el Daniel también nos habla acerca de metales preciosos de valor? Just to give you an example, Solo para darles una pequeña look noción, what it una says there pequeña in the book of idea. Daniel. Vamos al libro de Daniel. It says in verse 35. En el versículo 35 It says, Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken in pieces together and became like the chaff of the summer threshing floors, Y- and the wind carried them away. el capítulo 2 nos dice, versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo en las eras de verano, y se las llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. That no place was found for them. Mercy. So I want you to give examples. Entonces, tan solo quiero darles un pequeño There's some ejemplo. little hints here Aquí pequeñas that pistas gives us understanding of what's going que nos on. da un poco de entendimiento de qué es lo que está sucediendo. But let's continue. Pero vamos a continuar. It says, in the bustle, En el bullicio, I closed my eyes for a moment. cerré mis ojos por un momento. When I opened them, Y cuando los abrí, the rubbish was all gone. la basura había desaparecido. The precious jewels, the diamond, the gold, and the silver coins lay scattered in profusion all over the room. Las joyas preciosas, los diamantes y las monedas de oro y plata yacían esparcidas en profusión por toda la habitación. He then placed on the table a casket, Entonces él puso un cofre sobre la mesa, much larger and more beautiful than the former, mucho más grande y más hermoso que el primero. and gathered up the jewels, Y reuniendo a manos the diamonds, las joyas, the coins, los diamantes, by the handful, por las manos y las and cast monedas, them into the casket, los echó en el cofre, till not one was left, hasta que ni uno All solo the- quedara fuera. although some A pesar que algunos of the diamonds de los diamantes were not bigger no eran más than the grandes point of a pin. que la punta de un alfiler. He then called upon me Luego me llamó to come and see. y dijo, ven y ve. Miller said, I thought Y ahora Miller dijo, they had been stirred in the pensé sand.
han sido pulidos en la arena by the feet of those wicked persons por los pies de las personas malvadas who had scattered and trodden them in the dust. que los habían desparramado y pisoteado en el polvo. They were arranged in beautiful order Estaban dispuestos en hermoso orden in the casket, every one in his place, dentro del cofre, cada uno en su lugar, without any visible pains sin ningún esfuerzo visible of the man who cast them in. por parte del hombre que las había echado. I shouted with very joy, Grité de puro gozo and y that shout ese grito awoke me, me despertó. because he was happy that the jewels had been placed back in the casket. Estaba gozoso que ahora las joyas habían sido colocadas de vuelta dentro del cofre. Now, Ahora, we've read the dream, hemos leído el sueño and some of you watching and some of you here in this y algunos que church están this aquí, morning que están viéndonos también por have also pantalla, read the dream. también han leído de pronto el sueño. But what does it mean? Pero ahora, ¿qué significa? Is there any significance to the last day? ¿Tendrá algún significado con respecto a Does los it últimos have any días? significance to the Advent movement? ¿Tendrá algún significado con el movimiento adventista? These are the things that we need to find out. Estas son las cosas que ahora tenemos que descubrir. And so we're going to look now at part 2, Y lo veremos en la parte 2, the interpretation of la the dream. interpretación del sueño. So if you would like to see the rest of part 1, Si quisieran ver el resto de la parte 1, which is going to be called the Miller's Dream Interpreted, que es el sueño de Guillermo Miller interpretado, please stay tuned, por favor manténganse al tanto and you will, for part 2. para la parte 2. First, we've had the dream. Primero veremos el sueño, Part 2 will deal with the interpretation. la parte 2 con la interpretación, And the interpretation of the dream is actually, for part 2, are 2 parts. y esa interpretación también va a ser dividida en 2 partes. So totally, Así que en total we have the dream, tenemos el sueño, and then we have the la interpretation of the dream interpretación in 2 parts. en 2 partes. Part 1 and 2 for the interpretation. La interpretación parte 1 y parte 2. And we want to thank you so much. And Queremos if you agradecerles really enjoy it, let us know. si realmente han disfrutado esta serie. And we thank you for your gifts and Damos donations and gracias contributions por sus contribuciones, sus donaciones to the ministry. para este ministerio. Thank you so much. Muchas gracias. God bless you. Que el Señor los And we bendiga. look forward Y estamos viendo con anhelo to see you again. el poder verlos nuevamente. But let us know if you enjoy Y déjenos saber si han disfrutado these studies estos estudios from the Word of God. de la palabra de Dios. God bless you. Que el Señor los bendiga.